Buenas tardes. En este caso vamos a hablar de la guía operativa para la vigilancia epidemiológica, toma de muestra y atención médica de los casos sospechosos y confirmados de enfermedad respiratoria viral, COVID-19 e influenza. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito de las generalidades de los coronavirus, que estos son miembros de la familia Coronaviridae y de la subfamilia Coronaviridae. Eh, Específicamente el virus del síndrome respiratorio agudo de COVID-19 pertenece al género beta. Estos son virus de ARN esféricos de 100 a 160 nanómetros de diámetro que contienen ARN monocatenario y la literatura nos marca que todos los coronavirus tienen orígenes animales. En el caso del que está actualmente ocasionando la pandemia, se habla de que tiene un huésped primitivo, que sería el murciélago de dicha zona de China, y este necesita a su vez otro huésped, que en el caso de los investigadores encontraron que en el pangolín se aisló con un 99% de similitud al virus que infecta a los humanos. Entonces necesita un huésped primario primitivo y de ahí otro huésped para posteriormente infectar a los humanos. Este SARS-CoV-2, como ahí nos menciona, al igual que el MERS, pertenecen o más bien tendrían su origen en los murciélagos, y otros tipos de virus probablemente nos menciona que tienen origen en los roedores. Tenemos diferentes mecanismos de transmisión que entre algunos, los principales son las gotas respiratorias y transmisión por contacto. Esto es lo más que debemos tener en consideración. Eh, los principales son las gotas respiratorias y transmisión por contacto. Otras vías que se ha demostrado es, por ejemplo, la fecal oral, que en pacientes internados se ha demostrado que en la materia fecal se ha encontrado este virus. Entonces es otra fuente de transmisión. También los aerosoles y la transmisión vertical, que aún no se cuenta con los estudios necesarios para poder establecer que es una vía real de transmisión, pero se toma en cuenta esta vía. Sabemos que los aerosoles son particularmente en el personal de salud es la fuente más importante. ¿Por qué? Por la realización de procedimientos que genera este tipo de partículas y en el caso la atención al médico al paciente con este tipo de enfermedades. Bueno, este tiene periodo de incubación, que el periodo de incubación medio es de 6.4 días, que van desde 2.1 a 11.1 días, con una posible transmisión asintomática. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y su labilidad nos habla de que pueden permanecer activos en superficies inanimadas. Esto de acuerdo, hay que como ciertas condiciones, por ejemplo, pueden estar en temperatura ambiente hasta por 9 días, y si hay temperatura de 30 grados centígrados o más, la duración es más corta. Por tal motivo es que se deben de aplicar medidas de desinfección de superficies, y nos recomiendan que usemos el hipoclorito de sodio al 0,1% o etanol al 62 hasta 71%. Esto pues para reducir significativamente la infectividad del coronavirus en estas superficies que pueden estar, por ejemplo, en los diferentes medios del hospital. Tenemos y vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología del coronavirus, que nos habla de la literatura que en Wuhan, China, se informa sobre 27 casos de neumonía de etiología desconocida. 7 de ellos son 7 casos graves. Esto fue el 31 de diciembre de 2019. China
en el 9 de enero informa una nueva identificación de un nuevo coronavirus para 15 de los 99 casos de neumonía que ya se contaba en aquellas fechas. El primer caso que se reportó fuera o exportado de China fue Tailandia, que se reportó el 13 de enero del 2020. Antes de esto, el 11 de enero, ya se había confirmado la primera defunción. El día 15 de enero del 2020 se notificó el primer caso en América, y este fue identificado en el estado de Washington. Estuvo en Washington más o menos en la fecha que comenta Franco, pero recordando que el primer caso, el 27 de febrero del 2020, fue el primer caso en México, ¿sale? De ahí no se sabía el manejo y fue un caos importante en todas las instituciones. Aparte, el contagio fue masivo y el 30 de abril fue una subida importante con los casos y aproximadamente fueron 19.224 casos. Esta guía o estas definiciones operacionales se realizó el 25 de agosto del 2020, tomando en cuenta que esto puede ser cambiando dependiendo la evolución de la enfermedad. Y se observó que la sintomatología de los casos sospechosos de la enfermedad respiratoria viral le incluyen tos, fiebre, disnea, este sería un dato de gravedad que hay que tenerlo en cuenta, o cefalea, y estos se tienen que al menos acompañar de uno de los siguientes signos o síntomas, que serían mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, disgeusia, conjuntivitis, y también mencionan lo que es problemas gastrointestinales como diarrea. Bueno, dentro de esto hay definiciones. Hay casos de infección respiratoria aguda grave. Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria leve y además presente dificultad respiratoria, o en el caso, un caso confirmatorio de enfermedad respiratoria viral. Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con un diagnóstico confirmado por el Laboratorio de Red Nacional de Laboratorio de Salud Pública reconocido por el INDRE. Y una defunción confirmada puede ser una persona fallecida que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente diagnóstico confirmado por el laboratorio de la Red Nacional. Hay prevenciones que se pueden llevar a cabo, pero sabemos que hay grupos de alto riesgo, como serían los extremos de la vida, tanto como niños menores de 5 años o adultos mayores de 60 años. También los que tengan o cuenten con enfermedad pulmonar crónica, como lo sería POC o asma, hepatopatías, enfermedad hematológica, alteraciones metabólicas que incluyen diabetes mellitus tipo 2, gestacional, afección neurológica del neurodesarrollo, inmunosupresión inducida por medicamentos, personas que viven con VIH, personas que viven en asilos u otros centros de cuidados a largo plazo, mujeres embarazadas y hasta 2 semanas de posparto, y personas que tienen obesidad. Hablando ya de las manifestaciones clínicas que presentaría el paciente ya como caso confirmado, podrían ser fiebre, tos, disnea, artralgias, mialgias, cefalea, diarrea. Debemos de tener en cuenta que, como en otras enfermedades, aunque la sintomatología nos hable de diferentes síntomas o signos, no debe de incluir todos. Entonces hay que tener en cuenta las diferentes manifestaciones que tiene esta enfermedad. Los datos de alarma para poder decir que el paciente está grave o que está empeorando sería disnea, oximetría de pulso menor a 94% al aire ambiente y menor a 90% en pacientes con patología pulmonar, abundantes secreciones, taquipnea, síndrome pleuropulmonar, hipotensión arterial, exacerbación de síntomas cardiovasculares o respiratorios de enfermedades crónicas subyacentes,
trastornos del estado de conciencia, vómito o diarrea persistente y descontrol glucémico. Actualmente, de las escalas de gravedad del pronóstico de COVID-19 ya se existen avaladas, por ejemplo, el índice de gravedad de neumonía, conocido como PCI. Sabemos que esta guía no las menciona como tal, pero menciona los datos de alarma, los mismos que están establecidos en estos índices. Otra que podemos encontrar es el CURP 65, que esa ya la conocíamos, pero actualmente también es ocupada para saber un dato de alarma con riesgo de COVID-19. Riesgo de mortalidad tenemos actualmente la NIUS. Esa es una escala de advertencia temprana para saber, en este caso, el riesgo de mortalidad. Y actualmente también ocupamos el QI-SOFA. El QI-SOFA sabemos que nos ayuda para saber si, en este caso, tiene criterios de evaluación rápida de falla orgánica. Y se puede ocupar actualmente también SOFA. La guía que estamos revisando no las menciona como tal, pero como les acaba de decir Franco, las menciona en este caso la sintomatología. Dentro de esto nos marca algo muy importante que ha sido fundamental en todas las enfermedades de transmisión infecciosa, la cual ha sido más marcada en el cuidado de la prevención y el control, en este caso los 5 momentos de higiene de mano. Que sería como número 1, antes de tocar el paciente. Número 2, antes de realizar una tarea limpia aséptica. Número 3, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Número 4, después de tocar al paciente. Y número 5, después del contacto con el entorno del paciente. Sabemos que los 5 momentos de higiene de manos te piden técnicas. Por ejemplo, antes de tocar al paciente te pide una higiene con solución alcoholada o agua y jabón. Antes de realizar cualquier procedimiento limpio o aséptico, el lavado con agua y con jabón. Y en el caso, después de haber estado expuesto a líquidos corporales, te pide que la técnica sea lavado de agua con jabón. Y después de tocar al paciente, higiene de solución alcoholada con agua y con jabón. Y después de tocar el entorno de un paciente, la técnica que se te pide es la higiene con solución alcoholada o con agua y con jabón. Continuando, nos habla la OMS, nos hace una tablita con imágenes. Como dice Franco, la OMS desde hace mucho tiempo nos da la técnica como tal, como lavarse las manos. Hay que reflexionar que esa técnica ya tiene bastante tiempo. Nos pide una cierta cantidad de tiempo, mínimamente de 40 a 60 segundos. Te menciona que hay un tiempo cero, que comenta que es mojarse las manos con agua. La siguiente es depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de la mano. El paso 2 es frotar las palmas de las manos entre sí. El paso 3, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. El número 5, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. El paso 6, frótese con un movimiento de rotación de pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. El número 7, frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. El número 8, enjuáguese las manos con agua, seque con una toalla desechable. El número 9 y el 10, sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Y número 11, sus manos son seguras. Nosotros tenemos el apoyo de enfermería. Enfermería, en este caso, ha tenido la opción de que hace cursos de lavado de manos. Vamos a dejar un curso en línea respecto al lavado de manos. Esto es más técnico. En este caso, el apoyo de la licenciada que nos apoya en enseñanza es más didáctico. Entonces,
Posteriormente, en los siguientes días vamos a dejar un curso en línea, ojalá que lo puedan ver, pero técnicamente esos serían los pasos necesarios para el lavado de manos con agua y con jabón. Hablando un poquito de prevención y control, como les habíamos mencionado, el tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico. En el no farmacológico, que sería también de mucha importancia, sería restringir actividades donde se eviten las aglomeraciones, actividades donde haya espacios cerrados, y también tenemos sana distancia, que esto nos marca la guía que incluso en el hogar debemos de tener cierta distancia entre los familiares para evitar un posible contagio. Uso de mascarillas, lavado de manos y buena higiene. También nos marca que incluso en el hogar debemos o podemos usar las mascarillas para evitar el contagio. Sabemos que la higiene respiratoria es lo más importante y dentro de nuestra institución tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Si en el caso hay alguien que esté tosiendo o estornudando, debemos de taparnos la cara con un antebrazo. Y en el caso de toser o estornudar o sonarse la nariz con un pañuelo, tiene que ser desechable, depositarlo inmediatamente en un contenedor de basura y realizar higiene de manos. Evitar saludar de mano o de beso. Ante síntomas respiratorios, utilizar adecuadamente cubrebocas convencional o de triple pliegue, cubriendo nariz y boca. También tenemos tratamiento farmacológico, que el tratamiento inicial va a ser sintomático. Como les habíamos mencionado, puede presentar diferentes sintomatología esta enfermedad. No se va a recomendar el uso de dosis altas de corticosteroides para neumonitis virales, y para la fiebre no se sugiere los fármacos que contengan ácido acetilsalicílico por el riesgo de desarrollar el síndrome de Reye. Aquí, como sabemos, existen otras enfermedades que pudieran causarnos sintomatología similar a lo que causa el COVID-19. Un diagnóstico diferencial sería la influenza, que ante este tipo de sospechas se puede dar como tratamiento inicial el oseltamivir, que en adultos se daría 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días, y en niños depende su peso. De 15 kilogramos de peso o menos, dar 30 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Mayor a 15 a 20 kilogramos, dar 45 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Mayor a 23 a 40 kilogramos, dar 60 miligramos en la misma dosis. Y mayor a 40 kilogramos sería la dosis de adulto, de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días vía oral. Ahorita actualmente tenemos un problema importante que nos toca hacer esta presentación a inicios de enero. ¿Por qué? Porque tenemos cuadros también gripales e influenza. En su momento, en cualquier momento del año, se puede iniciar oseltamivir. El oseltamivir es un medicamento que ya se sabe que disminuye, en este caso, el riesgo de complicaciones de influenza. Entonces, primero, para iniciar oseltamivir tienes que estar en una etapa estacional que sabes que vas a presentarlo. Y segundo, tienes que ver el cuadro. Si en el caso no piensas tú que fuese influenza, no inicias oseltamivir. Al inicio sí se iniciaba, ¿sale? Continuando con medidas generales y de prevención, tenemos la higiene de manos con jabón, de la cual ya hablamos con la doctora. También higiene de manos con alcohol gel, higiene respiratoria, que nos mencionó la doctora hace un momento, y el equipo de protección personal, que es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo en qué área trabajemos o con qué tengamos contacto, puede variar significativamente este equipo de protección. En todo caso, es de mucha importancia. Sabemos que
precauciones basadas en el mecanismo de transmisión se dividen. Por ejemplo, el tipo de precaución puede ser estándar, por gotas o por contacto. El estándar es de color rojo, el gotas es verde, el contacto es amarillo. Las indicaciones en el rojo son con todos los pacientes desde el primer contacto y en todas las áreas de la unidad médica, con base de riesgo de exposición a sustancias corporales o superficiales contaminadas. Hay elementos que se contienen para el uso de esto de las precauciones. Por ejemplo, higiene de manos con la base de los 5 momentos de la OMS, equipo de protección personal, guantes, bata, lentes, gogles, cubrebocas y manejo de residuos. En el caso de gotas, que es el color verde, son con todos los casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Siempre el lavado de manos, con agua y con jabón. Equipo de protección personal, y el contacto amarillo con todos los casos sospechosos o confirmados con COVID-19, que es igual, lavado de manos, equipo de protección personal, en este caso guantes, bata, lentes, gogles o gogles, cuando hay riesgo de salpicaduras. En esta tablita nos habla del uso de equipo de protección personal según el tipo de actividades en las diferentes áreas de las unidades médicas. Tenemos 3 áreas. Primero vamos a hablar de la área crítica, que aquí es donde se realizan los procedimientos donde hay un mayor riesgo de transmisión del virus o que puedan estar más presentes en el entorno. Hay actividades que pudieran ser que generen o no generen aerosoles y dependiendo de esto es el tipo de protección que deberíamos o se debe de usar o recomendar. En las actividades que no generan aerosoles tenemos algunos ejemplos como sería el pase de visita, administración de medicamentos, revisión de signos vitales, limpieza y desinfección de áreas, administración de nutrición parenteral y manejo de ropa hospitalaria. En los que sí nos pueden generar aerosoles sería la intubación y extubación endotraqueal, aspiración de secreciones, toma de muestra para infecciones respiratorias, ventilación no invasiva, traqueotomía, ventilación manual antes de la intubación, RCP, inserción de sonda orogástrica y nasogástrica, broncoscopía y endoscopía, nebulizaciones y necroscopías. En el caso de las actividades que no generan aerosoles, ¿cuál sería el equipo de protección adecuado para usar? Tendríamos que utilizar guantes, bata, cubrebocas convencionales de triple capa y lentes de seguridad o careta. En las que sí sabemos que hay este riesgo porque sí generan aerosoles, sería guantes, bata. Aquí nos hace un poco el cambio en la mascarilla, donde nos indican que deberíamos de utilizar o nos recomiendan una mascarilla N95 para una mayor protección. También gorro, que sería opcional, y los gogles. En la protección del calzado no está recomendado, pudiera usarse, pero no es como tal obligatorio que lo tengamos que utilizar. Recordando esto que acaba de mencionar Franco, es importante nada más mencionar qué pasó al inicio de la pandemia. El doctor Lin Weilinger, si así es pronunciado, que es chino, que fue el primer médico o doctor que trató de alertar sobre el brote. ¿Qué pasó? Que él no tenía las medidas suficientes, se contagia y pues muere. Entonces, pues es importante saber cuáles son las mínimas medidas de equipo de protección personal para diferentes áreas críticas o semicríticas o no críticas. Sí, bueno, continuando hablaríamos de las áreas semicríticas. Esto se describe donde se encuentren pacientes con infecciones de baja transmisibilidad y padecimientos no contagiosos. Nos vuelven a mencionar en las actividades que esos podría verse involucrado: pases de visita, administración de medicamentos, revisión de signos vitales. En este caso, el equipo de protección personal serían guantes, bata. En caso de no contar con una bata quirúrgica, nos menciona la guía que puede ser una bata desechable, cubrebocas convencional de triple capa, lentes de seguridad o careta,
y en la toma de muestra se agregaría la mascarilla N95 en lugar de triple capa. En las áreas no críticas se describe como espacios donde no se encuentran pacientes ni se llevan a cabo actividades de riesgo, como las actividades administrativas en archivos, oficinas, almacenes, entre otras. Aquí el equipo de protección que sería una sana distancia de 1.5 metros y si no es posible cubrebocas triple capa es el que se recomendaría. No recomiendan guantes, bata, ni careta o algún otro tipo de medida. Ni N95, ¿verdad? No. No, ni N95, solo triple capa, ¿sale? Así lo menciona la guía. Hay consideraciones especiales del equipo de protección personal donde nos dice que únicamente las mascarillas N95 están reservadas para los procedimientos o actividades donde sí se generen aerosoles. Esto también nos recomienda la reutilización limitada a máximo 5 ocasiones las mascarillas. En dado caso de que se reutilice, puede serlo como nos marca aquí la tablita, ¿no? Cada tercer día cambiarla y no seguirlas usando cuando ya tenga fluidos, cuando el resorte de las mascarillas ya esté un poco flojo o haya alguna alteración de la mascarilla, tanto como N95 o mascarilla de triple capa. En áreas de atención a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, el cubrebocas triple capa o la mascarilla N95 deben quitarse cuidadosamente. ¿Cuál sería la forma correcta? Bueno, la guía nos habla de que debemos hacer una inclinación de aproximadamente 15 grados de la cabeza para retirar la mascarilla donde están las cintas de ajuste. Las cintas de ajuste, y estas cintas se van a retirar hacia adelante, evitando el contacto con la cara frontal de los mismos, ya que son las áreas más contaminadas. En caso de tener algún contacto con la parte frontal del cubrebocas, bueno, tendríamos que implementar la higiene de manos para evitar la propagación o diseminación de dicho virus y así tener una mejor prevención y control de esta enfermedad. También estos tipos de mascarillas N95 nos menciona la guía que pueden ser desechados en la bolsa de RPDI y en centros de trabajo y espacios de las unidades médicas destinados a necesidades de atención a diferentes de COVID-19. Los cubrebocas triple capa deberán desecharse en la basura municipal. Miren, hay una cuestión que se ha mencionado varias veces. En el caso de no contar con pijama quirúrgica desechable, se deberá usar pijama quirúrgica de tela. Y se pueden utilizar batas impermeables desechables o batas de tela de su uso hospitalario. No se requiere otro tipo de aditamientos, por ejemplo, overoles. Overoles ya no se menciona en esta guía, ¿sale? Y como dice Franco, los N95, en el caso de ser desechables, hay que mandarlos a los residuos peligrosos biológicos infecciosos, y en el caso de mascarillas que sean N95 reusables, si ésta se reutiliza, se deberá colocar en una bolsa de papel como fue mencionado en el punto anterior, y una vez cumplido la vida útil, como ya lo mencionó, la vida útil Franco, se desechará como RBPI. Las caretas o los lentes se recomiendan para proteger ojos y rostros con la finalidad de evitar salpicaduras, y los gogles se deberán ocuparse para actividades generadoras de aerosoles. Ambos son insumos reusables, por lo que deberá garantizar una adecuada limpieza y desinfección de los mismos. Sus gorros es opcional, no requiere utilizar cubrezapatos. El solo utilizar un par de guantes de látex en personas alérgicas a este material.
y en quienes tomarán muestras de secreción respiratoria en casos sospechosos. Se deberán utilizar guantes de nitrilo. Sí, aquí sería importante mencionar que cuando la doctora nos habla de los gogles o careta, no, la guía más bien no nos menciona y nos dice que no debería de ser los lentes convencionales que se pudieran utilizar para la mejor calidad de la visión o simplemente para la lectura que pudiéramos usar. Nos habla específicamente de gogles. ¿Para qué? Para que al momento de hacer algún procedimiento donde se haya generación de aerosoles, esto disminuya significativamente el riesgo de contagio por esta vía de transmisión que ya se había mencionado anteriormente. Entonces, en resumen, los lentes convencionales no son los recomendados, sino gogles específicamente para que cubran bien todo el globo ocular. Bueno, tenemos otro apartado que nos habla de soluciones desinfectantes. Como ya les habíamos mencionado, se debe utilizar el hipoclorito de sodio para desinfectar pisos y superficies no metálicas o que contengan materia orgánica, limpiando previamente con agua y jabón para evitar su inactivación por sangre, vómito, materia fecal, orina, etc. En el caso de equipamiento y superficies sin materia orgánica, podrá utilizarse el alcohol etílico o isopropílico al 70%. Esto que nos menciona de limpiando previamente con agua y jabón para evitar su inactivación por ciertos residuos, también entraría en el lavado de manos con solución alcohol gel. ¿Por qué? Nos menciona que debemos evitar que antes de aplicarlo estén limpias las manos. Debemos tener limpias las manos para que esto no inactive la solución y haya una mejor función de dicho lavado. Tenemos esta tablita que nos habla de concentraciones de hipoclorito de sodio y su uso de acuerdo a la situación en las unidades médicas. ¿Cuál sería, por ejemplo, una situación en derrames? Una observación dice: cuando haya derrames de materia orgánica o fluidos corporales, dejar el cloro actuando durante 10 minutos. Posteriormente remover y realizar la desinfección. La concentración de cloro sería de 1 a 2%, sería de 10.000 a 20.000 partes por millón. También nos habla de desinfección de materiales y limpieza terminal, desinfección de áreas críticas, limpieza rutinaria y desinfección de áreas no críticas, que varía la concentración, porque como tenemos en cuenta, pues no es lo mismo, ya que nos mencionaba el personal que trabaja en administración, que los lugares o los objetos que se encuentran en áreas donde hay contacto con pacientes sospechosos o ya diagnosticados con esta enfermedad. Hay una fórmula para preparar una solución de clorito de sodio que es partes de agua es igual al porcentaje de concentración original entre la porcentaje de concentración a preparar menos 1, donde pues aquí nos describe la fórmula que las partes de agua es el número de partes de agua que se agregarán por cada parte de cloro. El porcentaje de concentración original es la concentración de hipoclorito de sodio del producto original a utilizar para la dilución, y el porcentaje de concentración a preparar, la concentración de hipoclorito de sodio deseada para realizar la desinfección. Bueno, por cuestiones de tiempo de la área donde nosotros subimos la información, vamos a detener este video y nos faltan temas, ¿sale? Temas primero, en este caso, la seguridad que tiene la toma de muestra, el almacenamiento de la misma y varios puntos que faltan. Entonces, lo vamos a detener aquí y el siguiente parte de la revisión de esta guía se las dejaremos en un segundo link.